Bienvenidos a la quinta clase del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Mi nombre es Tommy Moya y soy el fundador de la plataforma de estudio Transformados en Cristo, un espacio dedicado al estudio profundo de las Escrituras diseñado para equipar a creyentes con un conocimiento sólido y revelador de la palabra de Dios. En este curso estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde una perspectiva bíblica y contextual, con el propósito de fortalecer nuestra fe y comprender mejor la obra consumada de Cristo en la historia y en nuestras vidas. En esta clase responderemos preguntas esenciales como ¿cómo describe el Nuevo Testamento la salvación? ¿Quién es el recipiente de la actividad salvífica de Dios y cómo se conecta la esperanza del segundo templo con nuestra fe hoy? Así que te animo a tomar notas, a participar en los comentarios y descargar la guía de estudio que encuentras en la descripción para seguir mejor el contenido. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con aquellos que desean crecer en su conocimiento de la palabra. Si quieres profundizar en tu entendimiento de las Escrituras y en el conocimiento del eterno propósito de Dios en Cristo, te invito a matricularte en nuestra comunidad virtual Transformados en Cristo. Aquí encontrarás cursos exclusivos, estudios de temas bíblicos profundos y una comunidad de creyentes apasionados por la palabra de Dios. Inscríbete hoy mismo en el enlace que aparece en la descripción y obtén 30 días gratis para que puedas probar el contenido y familiarizarte con todo lo que te ofrece la comunidad virtual y ser parte de esta experiencia de transformación. Sin más preámbulos, entremos a la materia de estudio. Bienvenidos son todos a la quinta clase del curso titulado Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo ayer, hoy y para siempre. Esta es la quinta clase, todavía no hemos entrado ni siquiera al libro de Apocalipsis. Estamos todavía trabajando con el fundamento para que cuando lleguemos allí tengamos un panorama claro de qué es lo que verdaderamente se está tratando de comunicar en el libro de Apocalipsis. Quiero hoy comenzar esta lección recordándoles la última declaración que hice en la clase anterior. En esa clase la concluimos diciendo que enfocarnos en el cielo puede distraernos de un mensaje clave y central en las Escrituras, y es que la intención original del Padre es transformar nuestra vida a la imagen del Hijo para que cumplamos su propósito aquí en la tierra. De esto es que trata el propósito eterno de Dios: transformar la vida de los que han sido regenerados a la imagen del Hijo para que cumplamos su propósito aquí en la tierra. Ese propósito ya hemos visto que está relacionado a dos cosas particulares que se revelan en el Génesis. Uno, ser portadores de su imagen, y dos, ser cogobernantes con Dios en su creación. Esa transformación ya comenzó con nuestro Señor Jesucristo, y ahora es tarea de la iglesia continuar con esa transformación en el mundo actual. Esta declaración entonces nos sirve como el fundamento para la lección de hoy, que pretende responder dos preguntas claves. Número uno, ¿cómo es que se describe la salvación en el Nuevo Testamento? Y número dos, ¿quién es el recipiente de la actividad salvífica de Dios? Como ya hemos visto en lecciones anteriores, el contexto original para el ejercicio de gobierno del hombre es en la tierra. El hombre no fue creado para el cielo, el hombre no gobierna en el cielo, el hombre fue creado
para gobernar aquí en la tierra. Eso ya lo vimos en la lección anterior y también hemos entendido que en la Biblia esto se presenta en el contexto de la resurrección, la cual está conectada a la restauración del gobierno de los redimidos en la tierra, pero este gobierno no tiene nada que ver con los conceptos distorsionados que nosotros tenemos de los gobiernos de la tierra, sino el que se modela en el Padre, el Hijo y el Espíritu, como vimos en las lecciones anteriores. Consideremos, por ejemplo, uno de esos versos en la Biblia que son súper interesantes. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1 al 6. Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia en Corinto y le dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Esta declaración que acabamos de leer en ese capítulo 6 de Primera de Corintios no se da en un vacío. El fundamento de esta declaración se forma en lo que se conoce en el judaísmo como la época del segundo templo. Esa es una época que abarca un periodo de tiempo entre el año 516 a.C. hasta la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió en el año 70. Durante ese tiempo se formaron una cantidad de expectativas en el pueblo judío que estaban relacionadas en su mayoría con 4 cosas fundamentales. Primero, la esperanza mesiánica. Segundo, la restauración de Israel. Tercero, la escatología o el fin de los tiempos. Y cuarto, la interpretación de la ley. Durante el periodo del segundo templo, muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías, un ungido por Dios que iba a liderar a Israel, los iba a restaurar a su soberanía, y este Mesías traería la justicia. Esa expectativa mesiánica podía tomar diferentes formas. No todos creían lo mismo. Habían por lo menos 3 diferentes expectativas que estaban allí sembradas, estaban allí en la sociedad, que tenía esa esperanza de que algún día este Mesías vendría como se había profetizado y lograría el cumplimiento de todas esas expectativas que ellos tenían. Algunos lo veían como un Mesías davídico. Ahí en su guía de estudio la palabra es davídico. ¿Por qué? Porque algunos esperaban un líder político y militar que fuera descendiente de David, y este lo que iba a hacer era a restablecer el reino de Israel. Otros esperaban un Mesías sacerdotal. Lo esperaban como un líder que iba a reformar el culto, pero que también iba a purificar el templo. Y otros lo esperaban como un Mesías profético. Este era una figura que iba a traer un nuevo conocimiento de Dios y que también iba a revelar los planes del fin de los tiempos. Los judíos también tenían una fuerte esperanza en la restauración nacional y territorial de Israel. Y esto iba a incluir la reunificación de las 12 tribus, la reconquista de la tierra prometida, la restauración de Jerusalén y el templo como ese centro del culto religioso. La restauración de Israel no se veía solo en términos políticos, también lo veían
con ramificaciones y características espirituales, porque ellos decían que en ese tiempo también habría una renovación del pacto con Dios. Pero algo interesante también sucede en ese periodo, y es que surge una rica literatura apocalíptica. Muchos de los escritos apocalípticos ofrecían visiones del fin de los tiempos, el juicio de Dios y la redención. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Pablo le hace retóricamente la pregunta a los corintios, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Lo que Pablo está haciendo es usando lenguaje e imágenes de ese periodo. Por eso es que no se puede entender a Pablo si no se conoce lo que sucedió en ese periodo del segundo templo. Esto es clave, mis amados, porque de allí nace vocabulario, nacen imágenes, nacen una cosmovisión que estos escritores bíblicos usan en sus escritos. Por eso la concepción del fin era que los justos gobernarían, por lo tanto, en los asuntos de la tierra deberían ser más sabios, sino estar en las cortes de los paganos resolviendo asuntos que debían ser tratados entre ellos. Es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes no pueden juzgar las cosas básicas que entre ustedes suceden. Y ahora se van ante las cortes de los paganos para resolver asuntos que deberían ser resueltos entre ustedes mismos. El ejercicio de ese gobierno que Pablo está hablando está compuesto por dos cosas esenciales. Primero, que el juicio implica tomar decisiones sabias. La primera forma de ejercer juicio, discreción, sabiduría, por eso él dice, entonces entre vosotros no hay ningún sabio que pueda traer este asunto a resolución. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el juicio implica tomar decisiones sabias, que no las puede tomar un neófito, que no las puede tomar un novato, que no la puede tomar un principiante. Tiene que haber sido alguien que esté ejercitado en este asunto de la toma de decisiones sabias. Pero había otro elemento, y era que si había que pronunciar sentencia, había que hacerlo porque entonces era necesario corregir el mal. No se podía dejar sin corrección. Por eso es que él los reprende y él le dice, y eso se lo estoy diciendo para que ustedes se avergüencen, para que ustedes sientan que no se están comportando, que no están respondiendo, que no están haciendo lo que deberían de hacer en una situación que Pablo mismo considera que le compete a ellos o le competía a ellos resolver como aquellos que eventualmente juzgarían el mundo. De hecho, donde quiera que encontremos en el Nuevo Testamento el lenguaje de reinar, reinando, ejercer autoridad, tronos, coronas, hemos entrado al campo conceptual de los conceptos escatológicos del reino de Dios. Pero eso no es una idea mía, eso es lo que Jesús trata precisamente en el capítulo 19, verso 27 al 30 del Evangelio según Mateo. Él dice allí, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Miren la pregunta, ¿qué pues tendremos? Es como decir, ¿qué hay aquí para nosotros? Lo hemos dejado todo, estamos siguiéndote, no tenemos garantía de nada. Yo quiero saber, dame por lo menos una idea de qué es lo que yo voy a recibir al final de todo esto. Miren lo que Jesús le responde. De cierto os digo que en la regeneración, que es un término del segundo templo, es un término de ese periódico, de ese periodo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis
sobre 12 tronos. Recuerden, todo este vocabulario aparece otra vez ¿dónde? En Apocalipsis, donde se habla de tronos, donde se habla de coronas, donde se habla de juicio. Jesús aquí está diciendo, cuando yo me siente en mi trono de gloria, ustedes que me han seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primero. Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esta declaración, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, es fundamental en la forma en que la Biblia concibe la esperanza de los justos. Pablo trabaja precisamente ese concepto en Romanos 8:17, cuando él dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La mayoría de nosotros leemos hasta ahí, porque esa es la parte del texto que a todos nos gusta, pero no leemos la segunda parte. Él dice, si es que padecemos, note bien, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El mismo concepto que Jesús está enseñando, Pablo retoma una vez más y nos deja saber qué es y cuál es esa recompensa que reciben los herederos y los coherederos. La pregunta que nos provoca entonces este lenguaje escatológico de reinado, de trono, de gobierno, de juicio, es si esto es un reinado espiritual o es un reinado en la tierra. Y es aquí donde las preguntas que estamos considerando hoy son tan importantes. Recuerden que son dos. ¿Cómo es que se describe la salvación en el Nuevo Testamento y quién es el recipiente de la actividad salvífica de Dios? Cuando leemos la Biblia correctamente, encontramos que nos exhorta a tener la expectativa de que todo lo creado, incluyendo la Tierra como planeta, será salvado. Pero no solo que va a ser salvado, sino que también será restaurado. Y que esa creación restaurada será el escenario donde los seres humanos redimidos ejercen su gobierno. Note bien, cuando leemos la Escritura correctamente, por lo tanto, se asume que se puede leer la Escritura incorrectamente. Podemos partir de una premisa que no es correcta y vamos a terminar con una conclusión defectuosa. Por eso es que partir desde el punto de partida correcto es esencial para terminar con una conclusión correcta. No puede terminar bien si comenzamos mal. Por lo tanto, nos hemos tomado el tiempo en querer comenzar bien para que cuando lleguemos a esas partes que hablan de la conclusión, tengamos una correcta interpretación de lo que el autor nos está comunicando. El mejor lugar para comenzar es con varios textos del Nuevo Testamento
que explican cómo se consumará la salvación. Por eso en la última lección le dije que íbamos a estudiar 5 versículos que nos ayudan a nosotros a entender qué es lo que es salvado. ¿Quiénes son los recipientes de esta acción salvífica de Dios? ¿Y qué es lo que se quiere comunicar cuando la Biblia habla de la salvación? El primer texto que vamos a ver está en Hechos 3, 19 al 21. Ustedes lo tienen allí en su guía de estudio. Si tienen su Biblia también a la mano por allí y quieren tomar notas, hacer sus anotaciones en su Biblia o subrayar algunas palabras, también eso es muy saludable para el ejercicio y el estudio que estamos llevando a cabo. Hechos 3, 19 al 21. Ustedes han leído ese texto, estoy seguro, más de una vez. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El texto presenta una salvación aquí futura, pero no da detalles. Noten cómo el texto la presenta. Dice que Jesucristo sería recibido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Los apóstoles del primer siglo, incluyendo a Pablo, tenían la esperanza de que el Cristo resucitado volvería a la tierra. Pedro aquí lo reafirma cuando él dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ya Pedro sabe que Jesucristo ha resucitado, pero algo sucedió en ese periodo de la resurrección donde Jesucristo es recibido arriba en gloria y él dice que él vuelve a ser enviado. Y él dice que él será enviado como antes os fue anunciado. Pedro describe lo que se logrará con esa venida. Y él dice que lo que se va a lograr es una restauración. Segundo, esa restauración él dice que sería universal, porque él la identifica como la restauración de todas las cosas. Según Pedro, esta salvación está compuesta por 2 aspectos. Número 1, es esencialmente restaurativa. Es una salvación que repara lo que el pecado ha dañado. Por eso es que él dice, arrepentíos de vuestros pecados. Por lo tanto, esta salvación es que restaurativa. Pero esta salvación también es inclusiva, porque esta salvación afecta a toda la creación. Pedro está esperando algo bastante radical y completo en el fin de los tiempos. Y él lo menciona de tal forma que dice que esto está en línea con el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. En esto no difiere mucho de la expectativa judía del segundo templo sobre el venidero reino de Dios. Lo que Pedro identifica que sucederá, pero que no da detalles, se hace más claro cuando empezamos a leer otros versos que aparecen en las epístolas del Nuevo Testamento. Recuerde que para los oyentes originales, ya ellos estaban familiarizados con lo que habían dicho los profetas, lo que habían dicho los padres, la expectativa que ellos tenían como pueblo y como nación. Por lo tanto, Pedro no ve la necesidad de tener que explicar absolutamente nada porque su audiencia sabe de qué él está hablando. A diferencia de ellos, nosotros hoy tenemos las escrituras en toda su
configuración. Tanto el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, pero también las epístolas post-resurrección, luego de la resurrección de Cristo, la cual se le dan al apóstol Pablo como alguien que fue escogido de Dios para que pudiera dar a conocer a los santos lo que Dios siempre había querido, lo que él también le llama el misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado y que también todos los santos tienen el derecho de llegarlo a conocer. Esto él lo trabaja en Efesios capítulo 1, verso 9 al 10. Por eso él dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra reunir también se traduce en diferentes versiones como unir. Pero también hay una traducción que es bien interesante y es traer bajo la misma cabeza. Traer bajo la misma cabeza. Aquí la salvación se entiende como ¿qué? Se entiende como la reunificación en Cristo de lo que ha sido fragmentado y separado por el pecado. No hay que volver a unir lo que ya está unido. Pero ¿qué hizo el pecado? Separó, alineó, desconectó tanto la humanidad como todo el orden creado de Dios mismo. Por lo tanto, aquí Pablo presenta este acto salvífico de Dios como esa reunificación que ahora es necesaria y que solo es posible en Cristo Jesús para que el orden de la creación y de la humanidad vuelva a ser colocado donde Dios siempre lo había querido. Una humanidad y una creación que estaba unificada. Noten que esta acción unificadora se aplica de manera integral, porque él dice allí en el verso 10 que es a todas las cosas. ¿A todas las cosas dónde? En el cielo y en la tierra. Como ya hemos visto, la frase los cielos y la tierra se refiere a ¿qué? A todo el universo que Dios creó. Eso lo vimos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, Efesios 1 nos dice que la salvación final abarcará toda la creación. Otro texto importante es Colosenses capítulo 1, verso 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La salvación se concibe aquí como la reconciliación, o lo que él también dice, hacer la paz entre aquellas partes que están en enemistad. ¿Y qué él dice? Que esa paz elimina la fuente de la enemistad. ¿Y cuál era la fuente de la enemistad? El pecado. Por lo tanto, el versículo 20 nos dice que esa reconciliación fue solo posible mediante la sangre de su cruz. Esto es diferente a la mayoría de los mensajes que nosotros estamos acostumbrados a escuchar cuando se habla de salvación. La mayoría de los mensajes de salvación, ¿en qué se centran? En que Cristo murió por cada uno de nosotros individualmente. Sin embargo, eso no es lo que Colosenses dice. Colosenses nos está diciendo que la muerte de Cristo tiene un impacto mucho más grande, que no solo se limita
a las personas o a toda la humanidad. Note bien, y no estamos negando que la salvación, la expiación, es suficiente. Esto ya lo vimos en el curso anterior que tuvimos. La salvación es suficiente para cada persona individualmente. Pero el texto no está diciendo eso. El texto lo que está diciendo es que la reconciliación que se efectuó por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, lo que verdaderamente ha hecho es que ha hecho posible que todas las cosas en la tierra y en el cielo sean reconciliadas. Note bien, sean reconciliadas. Volvieron a ser una. Se volvieron a unir. Se removió la enemistad. Se removió el impasse. Se removió el obstáculo. Se removió lo que impedía que volvieran a estar unidas. Esa sangre derramada hace posible que esa reconciliación se haya efectuado. El cuarto texto lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Aquí Pablo está hablando de una creación que gime, una creación que tiene dolores de parto. Y él lo dice de esta manera, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí Pablo está usando como referencia el modelo de liberación que se cita en Éxodo capítulo 2, verso 23 al 24, que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esta metáfora, mis queridos estudiantes, es riquísima para ayudarnos a entender lo que Pablo tenía en mente cuando escribe este texto. Lo que Pablo hace es que usa el modelo del Éxodo. El Éxodo tiene todo un vocabulario que lo define. Del Éxodo se dice que Dios los sacó con portentos, con milagros y maravillas. Se dice que Dios los libró de la opresión, los sacó de la esclavitud. Y Pablo está usando aquí ese modelo del Éxodo para hablar de la liberación de la esclavitud. Y dice allí en el verso 21 que esa liberación de la esclavitud es como cuando el pueblo de Israel fueron libertados de aquella esclavitud. Y él nos dice que esa liberación que Dios produce, los receptores de ella son dos. Y en el verso 21 nos dice que es la creación misma. Y en el verso 23 nos asegura que también los hijos de Dios participan de esa liberación. Por lo tanto, este texto muestra una perspectiva completa de dos maneras distintas. Primero, según Pablo, la salvación no afecta solo al interior o al alma de la persona. No solo afecta eso. La palabra salvación en la Biblia, usada en el contexto del Éxodo, también se aplica
Pablo lo dice allí, a nuestros cuerpos. Él lo dice en el verso 23, que esperamos, anhelamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, creemos en la resurrección después de la muerte. Segundo, el texto es también inclusivo. ¿Por qué? Porque su énfasis es en que la creación misma participará en la salvación de Dios. No solo los hijos, sino que también la creación. De hecho, el verso 22, él dice toda la creación. Y el 23 dice, nosotros mismos que anhelamos la redención. En otras palabras, es una salvación que abarca todo el universo. Abarca todo lo creado. Es importante entender la lógica de Pablo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo incluye a la creación no humana y la incluye en ese plan salvífico de Dios. En la visión de Pablo, la raza humana toma implícitamente el lugar de Faraón. Por eso él dice que la creación misma fue sujeta, fue sometida a la vanidad. De la misma manera que el rey egipcio oprimió a los israelitas. La palabra vanidad aquí es importante. Es del griego mataiotes, que significa no produjo el resultado deseado. No produjo el resultado deseado. ¿Esto dónde lo vemos? En los primeros capítulos de Génesis. A la humanidad se le otorgó la administración de todo lo creado. Pero vino la desobediencia. ¿Y qué hizo la desobediencia? Distorsionó, pero no anuló la administración del ser humano como mayordomo de la creación. Es como un padre abusivo. Un padre abusivo puede destruir una familia o un dictador puede devastar una nación. La corrupción humana afectó todo lo que se le había confiado. Por lo tanto, el resultado de aquello es que Dios mismo sujeta a la creación a vanidad. Ese texto nos recuerda dos eventos que se registran en la Biblia. Primero, cuando la tierra fue maldecida por causa de la desobediencia humana. Esto lo vimos en Génesis capítulo 3, verso 17. Pero segundo, cuando la violencia de las personas afectó de una manera impresionante la tierra hasta que llega el diluvio. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tiene que suceder en el proceso de redención? Lo primero que tiene que pasar, Pablo dice, es que los opresores, ¿quiénes son? La raza humana, tienen que ser liberados de su propio pecado. Por eso es que él dice que la creación misma que anhela la liberación de estos hijos. Porque si estos hijos no son libertados, los que son llamados a la administración y cogobernación de la creación con Dios mismo, ¿cómo va a ser entonces ella bien administrada? Pablo dice, los hijos tienen que ser libertados, porque es la única manera que la creación será libertada. Por lo tanto, la redención comienza con la liberación de los hijos para que se extienda a toda la creación. Y cuando eso suceda, habrá una libertad completa de la esclavitud del dominio humano pecaminoso. Esa redención no solo significa que habrá una liberación de la esclavitud. Hay un propósito también positivo. ¿Y es cuál? El futuro, en el que los humanos ejercerán un gobierno renovado en la tierra, la cual está conectada con la esperanza bíblica de la resurrección después de la muerte. Por eso es que Pablo dice, los hijos son liberados, la creación anhela
con un ardiente deseo esa liberación de los hijos, ella también va a ser liberada. Pero ¿cómo es esto posible? Porque nosotros anhelamos la redención de este cuerpo, donde todo regresará a su estado original. Romanos 8 explica entonces que la redención incluye la creación y se alinea con esa idea bíblica de renovar nuestra manera de vivir y trabajar en la tierra, el cual es el verdadero objetivo de aquellos que son salvados por Cristo. No es escapar, no es irse al cielo, no es estar dando vueltas alrededor de un trono diciendo aleluya, es regresar al orden original que el Padre se había propuesto desde el principio. Y el quinto y último texto es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Aunque este texto, o estos versículos más bien, suelen interpretarse de forma negativa porque hay un enfoque en juicio, en destrucción, en realidad hay dos mensajes positivos sobre la redención. Y estos están allí en el versículo 10 y en el versículo 13. Noten cómo dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Ahí hay un punto y comienza otra oración. Pero nosotros esperamos. Por eso es importante leer en contexto. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El verso 10 nos presenta cómo Dios salvará. Y dice: la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El fuego en la Escritura es símbolo de purificación. Es símbolo de quitar la impureza, de remover lo que no agrada a Dios. Él dice que las obras de la tierra van a ser quemadas. ¿El enfoque cuál es? La tierra. Por lo tanto, la tierra se convierte en el centro de la acción. Se convierte en el lugar donde Dios va a ejecutar una acción salvífica que Pedro la describe como que todos los elementos van a ser quemados, todo va a desaparecer. Dios va a causar que vuelva la purificación, todo será removido, por lo tanto la tierra será restaurada. Luego en el versículo 13, esa actividad salvadora de Dios se presenta como una renovación y él usa dos veces una palabra que dice, bueno, todo será nuevo, habrá nuevos cielos y habrá también nueva tierra. Pero eso no se queda allí. Él dice, ese nuevo cielo y esa nueva tierra se van a caracterizar por la justicia. Al igual que los 4 versos anteriores, los 4 diferentes versículos o el conjunto de versículos que estudiamos anteriormente, aquí la salvación se entiende una vez más como algo que es comprensivo, pero también es inclusiva. Lo abarca todo y lo incluye todo, al punto que trae una transformación y trae una novedad a todo el orden creado, que él dice y lo presenta como un cielo nuevo y una tierra
nueva, pero nos dice cómo es que esa tierra se llega a convertir en nueva, después que pasa por un proceso de purificación. Donde mucha gente se confunde en este texto es en el uso de las palabras y frases como estruendo, elementos, ardiendo, quemadas. Todas esas cosas serán deshechas, se fundirán. Por lo tanto, la interpretación tradicional de ese texto es las cosas terribles que van a pasar al final. Esas palabras están conectadas a una frase que aparece en el texto. Y es una frase que vamos a estudiar en esta última parte de la clase. Y es a lo que Pedro le llama el día del Señor. El versículo 10, él lo menciona, pero también más adelante él habla de la venida del día de Dios. Note bien, esas dos cosas son las que conectan todo ese conjunto de palabras de fuego, de estruendos, de cosas que están siendo quemadas. El día del Señor y lo que Pedro le llama la venida del día de Dios. Esos no son términos nuevos. Son usados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:14, como también en partes habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Apocalipsis 6:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que los apóstoles querían hablar del día del Señor? Aquí es donde entra la metanarrativa. Si no entendemos la metanarrativa, le asignamos a esos términos conclusiones equívocas, actividad que no pertenece al término. Por eso es importante que la metanarrativa la conozcamos y por eso es que nos hemos tomado 5 clases, mis queridos estudiantes, para que se siga instalando en nosotros el estudiar la Biblia no en versos aislados, no con lentes prefabricados, no con interpretaciones que ya nos prestaron otros, sino como estudiantes responsables acercarnos y hacer un ejercicio de las Escrituras en su estudio. La metanarrativa que se está narrando a través de toda la Biblia es crucial para que tengamos un entendimiento claro de las Escrituras. Créanme que si nosotros no tenemos otra cosa al final de este curso, pero hemos entendido cuál es la metanarrativa, yo le aseguro que su vida jamás será igual. Muchos de los temores, inseguridades, miedos, muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, que se le asigna y se le etiqueta rápido como el fin del mundo, desaparecen de su vida. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo correctamente qué es lo que se está narrando en la Biblia, no lo que está diciendo el último profeta para que la gente vea su Facebook Live. ¿Ve? Usted va a saber de qué se trata este asunto de las Escrituras. Por lo tanto, ¿a qué se está refiriendo y qué significa el término el día del Señor? Para eso hay que volver al principio. No podemos empezar en el Apocalipsis. No podemos empezar con Pedro. Hay que regresar. Hay que volver a repasar la historia. Y cuando vamos otra vez a la historia, ¿qué descubrimos? Que todo lo que Dios creó
Dice él mismo, verso 31 del capítulo 1 del libro de Génesis, el libro de los comienzos, Dios mismo dijo que todo lo que él hizo fue bueno en gran manera. Y se nos dice que él le dio a los seres humanos el poder de cogobernar con él. Le dio autoridad sobre la creación. Pero ¿qué dice la metanarrativa? Que los humanos fueron tentados. Y se presenta allí por medio de una serpiente, un misterioso personaje no humano que le hace una promesa. Y la promesa que le hace es ¿cuál? Ustedes van a poder ser como Dios. Ustedes van a poder definir lo que está bien y lo que está mal. Ustedes tienen su propia capacidad y su propio criterio. En otras palabras, ustedes van a ser como Dios y Dios lo sabe. Por eso es que Él les está evitando que ustedes no tomen decisiones por sí mismos, sino que ustedes solo hagan lo que Él dice, porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Y les sonó bien. Les sonó bien porque siguieron las instrucciones de ese personaje que aparece allí en una serpiente. Y el relato, en ese momento se nos dice que cuando el hombre peca, entró la muerte. Allí entonces la muerte empieza a tener sus efectos. ¿Y cómo se muestra esos efectos? Relaciones humanas rotas, quebrantadas, violencia, pecado, muerte, deterioro. Ahora todos tienen que protegerse, todos tienen que luchar por sobrevivir, todos están utilizando la muerte como el arma para obtener más poder. Allí Caín mata a Abel, allí vemos los primeros asesinatos, vimos cómo entonces empieza el deterioro de una forma impresionante y la Biblia se encarga de usar los primeros 11 capítulos de la metanarrativa para indicarnos lo que produjo inicialmente la desobediencia de aquel primer hombre. 11 capítulos que nos llevan a una historia más. Una historia donde se presenta ahora a una humanidad construyendo una ciudad. Y la ciudad es en Babilonia. ¿Por qué la querían construir? Porque querían subir. Querían elevarse al lugar de Dios. ¿Les suena eso como que algo que ya había sucedido? ¿Les suena eso como algo que ya estaba instalado en la humanidad? Querían ser como Dios. Dios, sabiendo el poder devastador que hay cuando una humanidad son por ellos mismos los que definen lo que está bien y lo que está mal, como si fueran Dios, Dios sabe que hay peligro en eso. ¿Y qué hace? Confunde su lenguaje. No se entendían los unos a los otros y de ese punto en adelante Babilonia se convierte en un símbolo en la narrativa bíblica. Babilonia aparece en diferentes escenas de la Escritura. Es una imagen que representa ¿qué? La rebelión colectiva de la humanidad contra Dios. Voy a repetir eso porque eso lo vamos a retomar en Génesis. Babilonia representa la rebelión colectiva de la humanidad contra Dios. ¿Qué sucede luego? Bueno, la narrativa bíblica nos lleva al llamado de Abraham, la promesa de bendición a las naciones y la promesa de una tierra para su descendencia. Y es así que llegamos a Egipto. El faraón, que era el rey en turno de Egipto, se siente amenazado por unos israelitas que habían inmigrado a ese país. ¿Y qué hace? Comienza a matarlos, mata a los niños menores de 2 años y esclaviza al resto de la sociedad. Una vez más, llegamos al clímax de la maldad. Egipto es como una Babilonia, con la diferencia que es más grande y es peor. ¿Por qué? Porque ahora se están autoprotegiendo una vez más y ellos mismos están redefiniendo lo que está bien y lo que está mal. En otras palabras, el fin justifica el medio. Si el medio es que tenemos que matar a todos estos porque esta gente está creciendo de tal manera que pueden sobrecogernos y ser más poderosos que nosotros, matémoslos porque nosotros somos los que definimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Qué hace Dios? Dios hace
que el mal de Faraón se vuelva contra él. Su orgullo no le permitió retroceder y termina siendo devorado por la muerte por medio de la liberación de Israel, cuando Dios envía aquellas plagas para demostrarle que los dioses de Egipto no tenían poder alguno contra el Dios de Israel. Después de esta gran liberación, ¿qué dice la Biblia? Si usted lee en Éxodo 15, 1 al 3, va a notar que lo primero que hicieron los israelitas después que cruzaron el Mar Rojo es que cantaron a Dios. Y le cantaron a Dios como si Él fuera un guerrero, el guerrero que los libertó del mal. De hecho, nosotros tenemos hasta cánticos de allí. ¿Y qué dice el verso 18? Jehová reinará eternamente y para siempre. A ese momento en particular, los israelitas le llamaron el día. Ojo, a ese momento. ¿Cuándo? El momento cuando Dios los liberta de Egipto. Cuando Él pasa el Mar Rojo. Cuando los jinetes a caballo se ahogaron. Cuando el mar se abrió y luego se cerró y todos desaparecieron. A ese día, a ese evento, ellos le llamaron el día. ¿El día de qué? El día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. ¿Qué hicieron los israelitas? Por instrucción de Dios, cada año celebran ese día de su liberación. ¿Y cómo lo hacen? Con una comida simbólica de un cordero sacrificado. ¿Y cómo se llama esa ceremonia y esa fiesta? La Pascua. La Pascua es el día en que ellos celebran su liberación, porque ese fue el día del Señor para ellos. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra. Ellos tienen sus propios reyes, ya esto lo vimos, y enfrentan ahora nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, que ya había sucedido, que se está celebrando todos los años en la Pascua, comienza a generar una nueva esperanza. ¿Cuál era? De que si otra vez los enemigos nos volviesen a oprimir, ese día del Señor también vendrá. ¿Por qué? Porque ese es el día del Señor, el cual a nosotros nos da esperanza. Pero ¿qué dice la metanarrativa? Que Israel se corrompió y en la historia aparece otro personaje. Es un pastor que se llama Amós. Amós fue un profeta llamado por Dios para anunciarle a Israel cosas que a ellos no le iba a gustar escuchar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que él le dijo es que Dios iba a traer otro día del Señor contra sus enemigos. Pero en esta ocasión los enemigos era el propio Israel. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Lamentablemente, los líderes de Israel también comenzaron a redefinir el bien y el mal por ellos mismos, lo que resultó en ¿qué? En corrupción y en violencia. Ahora, el pueblo de Dios se había vuelto como si fuera Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia, mis queridos estudiantes, parece ser una trampa de la que nadie podía escapar. Y así el día del Señor llegó sobre Israel. Fueron conquistados, se los llevaron al exilio y desde entonces Israel sufrió continuamente bajo el dominio de imperios opresores. Es en ese contexto y en ese escenario que nace Jesús. En su época, el imperio opresor, ¿quién era? Roma. ¿Qué haría Jesús? ¿Enfrentaría a Roma? ¿Los iba a eliminar? ¿Levantaría una protesta de la sociedad? ¿Tomaría firmas para que todos se fueran frente al palacio del emperador a protestar porque sus derechos estaban siendo violados? ¿Qué haría Jesús? ¿Armaría al pueblo para que estuvieran preparados en caso de que hubiese una guerra? No. Jesús veía el verdadero enemigo como ese mal misterioso no humano que aparece allá, el cual sedujo a Babilonia, el cual sedujo a Egipto, el cual sedujo a Roma y el cual sedujo a Israel. De hecho,
Él entiende que toda la humanidad se dio al poder de ese enemigo. Ellos pueden definir el bien y el mal y ser como Dios. Esto es peligroso, por lo tanto Jesús es enviado para resistir ese mal. ¿Y qué dice la historia? El Espíritu mismo lo llevó al desierto para ser tentado. El Espíritu mismo lo lleva al desierto para ser tentado. ¿Y cuál fue la tentación? Que actuara independiente de Dios, que buscara su propio interés, que actuara sin considerar lo que estaba escrito. Jesús no lo hizo. Y después de eso, ¿qué hizo Jesús? Dice que salió del desierto predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed al evangelio. Jesús entonces, de ahí hasta su muerte, comienza a enfrentar los efectos del mal en otras personas. Marcos 3, 22 al 27 lo describe de una manera impresionante, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios, y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, y si una casa está dividida entre sí misma, tal casa no puede permanecer, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El contexto de esto es que Jesús estaba sanando a los leprosos, estaba dándole vista a los ciegos, estaba libertando a los oprimidos por el diablo, estaba deshaciendo las obras de Satanás. Por lo tanto, él está enfrentando el mal que había afectado la vida de los seres humanos. Pero la historia no se quedó allí. Jesús comenzó a decir que era necesario ir a Jerusalén para la Pascua, porque allí iba a haber un enfrentamiento final. Allí él iba a confrontar el mal de Israel, iba a confrontar el mal de Roma. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo Jesús? Murió. Ahora imagínense toda la esperanza de los judíos del segundo templo. ¿Se recuerdan? Que esperaban a un Mesías que lo libertara de la opresión, a uno que viniera a restaurar el orden del templo, a otro que se levantara como uno que los iba a sacar y los devolvería a su soberanía nacional y territorial. Y este Mesías, ¿a qué viene? A morir. Parecen esos zapatos por unos momentos. La desilusión que tiene que haber experimentado esa gente de que el Mesías que vendría a libertarlos de la opresión, ahora él le dice: yo lo que voy es a morir. Yo no sé usted, pero de primera mano, si yo no hubiera conocido la historia, eso a mí no me suena como una victoria. Eso más bien parecería que era una derrota. Lo que permitió Jesús, hermanos, ningún humano lo pudo haber hecho. Jesús permitió que el mal descargara. El escritor de Hebreo dice: los poderes de la muerte. Pablo resume esto y dice que al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Mis queridos hermanos, usted y yo no nos podemos identificar con ninguna de esas dos frases. Las entendemos a la luz de lo que la Escritura revela, pero experimentar eso es imposible. Solo uno pudo experimentar los dolores de la muerte y que Dios lo hizo pecado. No pecador, vertió en él todo el pecado de la humanidad. El mal descargó todo su poder sobre él, utilizando su única arma real, que era la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué sabía Jesús? Que el amor y la vida de Dios
eran aún más poderosas y que él podía vencer el mal convirtiéndose en el Cordero de la Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y eso fue lo que hizo. Y aquel día algo cambió. Jamás volvió a ser igual. Cuando Jesús derrotó el mal, se abrió un nuevo camino para que cualquiera escape de Babilonia, para que cualquiera que quiera descubra este nuevo tipo de poder, descubra esta nueva forma de ser un ser humano, lo que la Biblia le llama una nueva criatura. Algo cambió. La humanidad jamás ha sido igual. Los hombres no tienen que vivir en el mal, no tienen que vivir en el poder de la muerte, no tienen que ser sujetos a la vanidad del pecado. Algo cambió el día que Jesucristo con su muerte libertó a la humanidad del poder del diablo, de la muerte y del pecado. Algo sucedió ese día, algo cambió, pero algo también se quedó igual. El poder del mal todavía está presente y activo, aunque está vencido, derrotado y destruido. Note bien, no es igual para los que han nacido de nuevo. ¡Ojo! Por eso los seres humanos no regenerados siguen construyendo nuevas versiones de Babilonia. Siguen construyendo nuevas formas del mal. Siguen construyendo formas de oprimir a la humanidad. Siguen construyendo medios de esclavitud humana. Siguen construyendo maneras de subestimar, de limitar, de elevarse sobre Dios mismo. De definir a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El mismo ser humano sigue en esa actividad, pero ese ser humano se describe como los no regenerados. Y es aquí donde Juan recibe la revelación más gloriosa que un mortal pueda recibir. Que no importa cuál sea el mal, no importa cuáles sean los sistemas, no importa cuál sea el emperador, el faraón, el presidente, el vicepresidente, el dignatario, quien sea que esté gobernando en cualquier parte de la historia del mundo, Jesucristo es el vencedor sobre todos los sistemas que los hombres han creado. Por lo tanto, el Apocalipsis que hace apunta a esa victoria continua del pasado, del presente y del futuro. Anuncia que todo en Cristo ha sido vencido y ha sido derrotado. Por lo tanto, en este reino de nuestro Señor Jesucristo, también ahora, no importa en qué tiempo, en qué época y en qué generación, también se confrontará a Babilonia la Grande. Y aquí ahora se vuelve a retomar a Babilonia, pero no solo como una ciudad que construyeron algunos, sino como todas las naciones corruptas del mundo. Y la historia continúa y presenta una batalla final. ¿Qué va a suceder allí? ¿Dónde es? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se presentará? Juan inyecta una palabra y la llama el Armagedón. ¿Qué va a suceder allí? ¿Cómo Jesús iba a vencer? No como tú y yo esperábamos, porque Juan ve a Jesús ahora como un cordero sacrificado y ensangrentado. Y cuando lo ve al final, lo ve montado en su caballo blanco para confrontar el mal, pero ya estaba ensangrentado antes de que la batalla comenzara. Un cordero pre-ensangrentado. Es una imagen extraña. Es rara. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque Jesús no está buscando sangre. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por los pecados de la humanidad. Y Juan lo ve con una espada que sale de su boca.
la espada símbolo de la autoridad de Jesús, porque es el único que puede definir el bien y el mal y demandarle a su pueblo que traiga ahora justicia final de una vez y para siempre. Él puede traer a su pueblo y decirle: sean fieles bajo esta persecución, porque yo traeré la justicia final a las naciones. Mientras tanto, el día del Señor sigue siendo una invitación a resistir la cultura de Babilonia. Por eso es que es un lenguaje de resistencia, es un lenguaje de perseverancia, es un lenguaje de esperanza. ¿En medio de qué? De los sistemas corruptos humanos. Por eso, la promesa de que Dios liberará un día a nuestro mundo de la corrupción, que Pablo lo vio, que Pedro lo anuncia, que eventualmente toda esa consumación de la obra de la cruz tendrá una expresión completa y final. Y de allí es que Pedro dijo lo que dijo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro le está diciendo lo que le decía Juan: señores, no es tiempo de escapar. No los van a sacar de aquí. Ustedes no van para ningún lado. Aprendan a vivir justa y piadosamente en los sistemas corruptos de los hombres. Aprendan a vivir para Dios. Aprendan a soportar. Este es el lenguaje de los apóstoles: perseverancia, soportar, resistencia. Juan lo mira también y lo ve como los que perseveran, los que han sido lavados con la sangre del Cordero y sus vestiduras están blancas, los que han vencido y se les ha dado su corona. Todo es un lenguaje metafórico para ayudarnos a entender que la iglesia, no importa cuál sea el sistema que el hombre se ha inventado, es más que vencedora, porque la victoria de Jesucristo ha sido para siempre. Dios ganó la batalla y nosotros ahora vencemos con Él. Termino con lo siguiente. Mis amados estudiantes, cuando entendemos el tema que unifica esas 5 porciones de las Escrituras que estudiamos hoy, hay un patrón que surge. Primero, la salvación no se concibe como Dios haciendo algo completamente nuevo, sino más bien como rehaciendo algo, reparando algo, arreglando algo. Aquello que se distorsionó está en un proceso de ser restaurado. Por eso el lenguaje es restauración, reconciliación, redención y salvación. Segundo, ese trabajo restaurativo se aplica de manera tan inclusiva y tan comprensiva que abarca todas las cosas en el cielo y en la tierra, donde la frase cielo y tierra, que es como la Escritura típicamente designa todo el orden creado, se entiende como que es el lugar donde los hombres ejercen su gobierno. El punto es que el estado final de la salvación que describe la Biblia contradice la idea de que nosotros pasaremos la eternidad en el cielo. Contradice la idea de un cielo inmaterial y más allá de un mundo que
para el cual nosotros no fuimos creados. Nosotros fuimos creados para la tierra y Dios ha hecho y sigue haciendo todo lo que tiene que hacer para que sus hijos gobiernen en ella. Ese gobierno ha sido restaurado en Cristo y en la consumación de todos los tiempos, todo regresará al orden que Dios ha establecido. Pablo dice que hay un enemigo que todavía está presente, que tiene que ser removido, que será quitado completamente. Y ese enemigo es la muerte, la cual Jesús ya venció. Se ha convertido en las primicias de esa nueva humanidad, con un cuerpo resucitado. Y también habrá un día donde todos los que hayan muerto en Él también serán resucitados y viviremos juntamente con Él. Esa narrativa es consistente con todo lo que se lee en la Escritura. No son textos aislados, es una sola historia que se cuenta en diferentes escenarios, pero que el final es el mismo. Los hombres gobernarán con Cristo en la tierra. Eso es el fundamento. Y de allí podemos comenzar a entender cómo los hombres, ahora por medio de la victoria de Jesucristo, aprenden a vivir en un mundo donde el mal que ha sido vencido, pero está presente, ahora en esa victoria aprendemos a vivir de una manera sabia para no contaminarnos con ese mundo. Y de eso es que se trata las próximas clases y el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una instrucción espiritual de cómo enfrentar los poderes del mal en cualquier cultura y en cualquier generación. Y no comienza entendiendo el mal, sino teniendo una revelación correcta de Jesucristo. Por eso es la revelación de Jesucristo, no de los otros personajes, de Jesucristo, porque es en Él que usted y yo vamos a tener la sabiduría que necesitamos para vencer los sistemas que los hombres han creado.